Hola, hola, bienvenidos a todos una vez más a este espacio, a este podcast. Un saludo para todos los que se unan en cualquier parte del mundo donde nos escuchen. Estamos acá para contar historias, que es lo que nos gusta y nos reúne. Y hoy estamos con un invitado y nos acompaña Felipe. Felipe, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo está? Hola Andrés, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Una invitación que siempre se hace, porque los dos siempre estamos aquí. Y bueno, un placer volvernos a encontrar otra vez para hacer lo que más nos gusta, contar historias. Y espero que hoy la historia que les vamos a contar les guste mucho porque es bastante interesante. Así que yo los animo a que se queden y pues nos preparemos porque va a estar bien interesante la cuestión. Exacto, y hoy tenemos un tema muy interesante que es mitos y leyendas de Europa. Entonces yo creo que lo hemos mencionado en los capítulos que en Europa hay mucha historia, hay muchas leyendas, hay muchos mitos por contar, quizás mucho más registrada que en Latinoamérica, dado que hay muchos más registros, muchas más evidencias, hay mucho más tiempo de escritura en Europa, entonces hay más registros fáciles de encontrar en Europa. Y hoy vamos a hablar de eso, de esos misterios, de esas leyendas, de esos mitos que hay en Europa. Sí, y es que los mitos y leyendas son bastante interesantes porque hay mucho recurso y hay muchas historias que incluso se piensa que son mitos, pero parece que son reales. Y hay leyendas que parecen que son reales, pero tal vez no lo sean. Y ahí está el misterio, que nos causa mucha confusión. Pero precisamente hoy vamos a hablarles de dos temas bastante importantes porque les traemos dos historias. Pero antes de eso, quiero darle la palabra a Andrés porque es que él nos tiene una historia, nos tiene hoy un mito, una leyenda, no lo sé, ustedes sacan las conclusiones, pero él se las quiere contar hoy. Así que pues Andrés, bienvenido y bueno, y cuéntenos la historia, de qué trata, de qué es. Y solamente les pido a ustedes que, mejor dicho, se abrochen bien los cinturones, porque ya, con esto despegamos. Me parece un buen punto de partida ese de si es mito, leyenda, realidad o verdad, queda ahí en la decisión y en la mente de cada uno. Yo voy a narrar básicamente de lo que vamos a hablar hoy es básicamente del vampirismo en Europa. Mito, leyenda, realidad, creo que queda a la imaginación o a lo que cada uno tenga en mente o crea o haya escuchado. Antes de que el vampiro fuera seductor, antes de los colmillos elegantes, antes de los castillos góticos que todos hemos escuchado y quizás visto en televisión o leído en historias o en libros muy famosos, contemporáneos, antiguos, literatura clásica, Europa ya tenía los no como metáfora, sino como una posibilidad real. Durante siglos, comunidades enteras creyeron que algunos difuntos regresaban no como espíritus, sino como cuerpos. Y en 1732, el miedo dejó de ser un rumor, se convirtió en un documento oficial. Este es el origen europeo del vampirismo y el expediente que obligó a la Ilustración a hablar de muertos que regresaban. Creo que este es un detalle muy importante a tener en cuenta, ya que básicamente el vampirismo se basa en eso, en esos muertos que básicamente no se fueron, sino que quedaron de cierta forma con transformación o demoníaca, humana o vistos desde otro punto de vista. El miedo antiguo antes del vampiro. La palabra vampiro no nació propiamente en Rumania, sino que proviene de raíces eslavas, que es upir o vampir, pero la idea es mucho más antigua, ya que en Grecia clásica existía la lamia, una figura femenina que devoraba niños. En Roma se hablaba de la strix, que era una ave nocturna asociada con succión de sangre. En el mundo nórdico, el dragur, que era básicamente un cadáver reanimado que conservaba un cuerpo físico. Lo importante es esto, la idea de que el muerto puede regresar con cuerpo material aparece en distintas culturas europeas. Pero en los Balcanes del siglo XVII y XVIII, donde el fenómeno estalla socialmente, ¿por qué? Porque Europa estaba atravesando básicamente epidemias recurrentes, guerras constantes, pobreza extrema, desconocimiento médico sobre la descomposición. Básicamente cuando alguien moría y luego otros comenzaban a enfermar, la explicación era pues progresiva y todo se resumía en el muerto regresó.
Entonces básicamente el miedo común de una familia cuando alguien moría era que el virus se propagara entre los habitantes de la comunidad, pero principalmente en la familia, ya que decían que el muerto siempre regresaba y empezaba, lo voy a poner en mis términos, a devorar a los de su propia familia. En el siglo XVIII, el pánico vampírico, básicamente entre 1720 y 1735, en territorios de Serbia y regiones balcánicas bajo control del Imperio Austriaco, ocurrió algo inusual. Las autoridades comenzaron a recibir reportes formales de vampirismo, no rumores de campesinos, eran informes militares. ¿Y qué fue lo que empezaron a hacer? Básicamente se empezaron a abrir tumbas y se encontraron cuerpos con sangre en la boca, cadáveres aparentemente intactos, uñas que parecían haber crecido, y esto pues aumentaba dejémoslo en teoría de momento, la teoría del vampirismo aumentaba un poco esta leyenda, este mito, dado que pues lo normal es que un muerto después de que se entierra el cuerpo se empiece a descomponer, pero en este caso cuando hacían la exhumación o cuando abrían las tumbas lo que encontraban era lo contrario, una persona que principalmente algo que causaba curiosidad era la sangre en la boca y que en vez de su cuerpo estar envejeciéndose se veía que las uñas seguían como tomando su función normal en crecimiento y el cuerpo estaba intacto. Y en 1730 eso pues básicamente se volvió un conocimiento popular. Y entonces ocurrió el caso más documentado de todos, del cual hay registros y lo pueden buscar si quieren en Google, que es el de Arnold Paole. Básicamente el expediente igual lo pueden encontrar fácilmente si lo googlean. Y Arnold Paole era un soldado que sirvió en zonas fronterizas del Imperio Austriaco. En vida afirmó haber sido atacado por un vampiro, lo que le dio más fuerza y más vida a todo este tipo de leyendas, rumores y teorías que habían en la época. Y según testimonios posteriores, intentó protegerse siguiendo una creencia local, que era comer tierra de la tumba del supuesto vampiro. Efectivamente, pues Arnold Paole fue y lo hizo en la tumba la persona que él decía que lo había atacado. Se untó con su sangre. Estas prácticas eran rituales populares en regiones balcánicas, y tiempo después Paole murió en un accidente agrícola. Fue enterrado. 40 días después comenzaron las muertes en su aldea. 4 personas se enfermaron y murieron. Antes de fallecer declararon lo mismo. Arnold Paole regresaba por la noche, se sentaba sobre su pecho y los debilitaba progresivamente. Algo que es muy común y que si alguno quiere leer o investigar un poco acerca de todo este tema, es lo de que se sentaba sobre el pecho de la víctima. Algo muy asociado a la parálisis del sueño, dado que decían que estos espíritus, pongámoslo así, porque algunos veían los vampiros como espíritus o estos demonios, venían y se sentaban sobre la persona de modo que la inmovilizaban, y de esa manera tenían control absoluto sobre sus víctimas. Y este patrón era consistente. Entonces lo que la comunidad hizo fue solicitar la intervención oficial, porque ellos no veían otra manera. Entonces básicamente acudieron al Estado, y lo inquietante es que pues el imperio respondió. En este caso el Imperio Austriaco dijo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando, vamos a analizar, porque ya dejó de ser un rumor, sino que pues fue algo que se propagó por toda la aldea. Y ya habían 4 víctimas y las 4 afirmaban lo mismo, haber visto a Arnold que venía, se sentaba sobre el pecho de todos y los empezaba a debilitar, y era constante hasta que esas personas llegaban a la muerte. O sea, no fue algo que pasaba solamente una noche y murieron, sino que empezó a ser progresivo, era algo que pasaba constante. Las personas empezaban a decir, me está pasando esto por las noches, todos decían y coincidían en que eran las noches que sucedía esto, hasta que ya un día no se levantaban, y cuando iban a mirar pues simplemente estaban muertos. Pues debido a esto llegamos a 1732 en esta historia, en el Visum et Repertum, que así es conocido, que básicamente fue cuando los cirujanos militares enviados por el Imperio Austriaco exhumaron el cuerpo de Arnold Paole. ¿Y qué dice el informe? El informe describe un cuerpo sin descomposición avanzada, sangre fresca en boca y nariz, piel aparentemente flexible. Ante testigos oficiales se clavó una estaca en el corazón. El documento afirma que el cuerpo expulsó abundante sangre. Posteriormente fue decapitado y quemado.
El informe titulado Visum et Repertum circuló por Europa y de hecho se puede encontrar también el documento en Google. Obviamente está en un idioma que pues igual pueden traducir, no tienen mayor dificultad, pero pues fue un documento que se hizo famoso en Europa y que generó gran medio en todas estas regiones del imperio de Austria, de todos los eslavos de alrededor, de Rumania, en Polonia, en el mismo Grecia, que donde también habían ciertas leyendas que no eran exactamente las mismas que había en el imperio austriaco, pero sí similares, y que coincidían en ciertos puntos, que era sobre todo la sangre, en el cual adentraremos un poco más adelante. Por primera vez el vampirismo entraba en debate académico. Filósofos, médicos y teólogos discutieron el caso, y el vampiro dejó de ser un ser solo superstición rural y se convirtió en un fenómeno europeo y pasó de ser una amenaza a mito literario. Entonces, durante el siglo XIX, el miedo rural comenzó a transformarse. La ilustración redujo la aceptación literal del vampiro, pero la literatura lo rescató. Y llegamos a 1819, donde John Polidori publica The Vampire, que fue la primera historia acerca de los vampiros conocida. Entonces, desde 1819 se comenzó a sacar esta literatura. En 1872, Sheridan Le Fanu escribió Carmilla o Carmila, que también habla sobre una vampiresa, pongámoslo así. También fue un libro muy vendido, pero pues no tuvo, digamos, gran repercusión y una fama trascendental hasta que llegamos a 1897, donde sale la famosa novela de Bram Stoker, publicada principalmente en Inglaterra y después se regó por todo el mundo, que fue Drácula. Y el vampiro cambió de cadáver hincado y aterrador a aristócrata elegante, de amenaza sanitaria a símbolo erótico. Europa ya no habría tumbas, leía novelas. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Se romantizó el concepto de vampirismo. Y gran parte de todo eso se debió a los libros y a las historias. Entonces cambiaron de ese ser que daba miedo y que venía por las noches y mataba principalmente a su familia, a los de su aldea, a un galán básicamente en literatura, a un aristócrata elegante y a esos símbolos que ya de hecho hasta el día de hoy nos acompañan, porque hoy en día no se habla del vampirismo con miedo, sino de ese romanticismo con el que los menciona. La literatura actual ha dado para eso, para ver el vampiro de una manera buena, pongámoslo así. El vampiro moderno, ya el del siglo XX, el cine consolidó la imagen romántica, pero el concepto evolucionó nuevamente. Hoy hablamos de vampirismo simbólico, de vampirismo energético, metáforas sociales de consumo. El término vampiro se usa para describir básicamente personas que explotan emocionalmente, sistemas que viven a costa de otros, dinámicas de poder abusivas. El mito sobrevivió. Básicamente el mito simplemente cambió de forma. Entonces dejó de ser algo que asustaba a ser algo que gustaba. Y esa línea fue muy fina, pero entre la literatura y el cine cambiaron la forma de pensar. Pero acá llegamos a algo importante y es, como les dije hace un momento, había que hablar de la sangre, de lo que significaba y por qué todas estas culturas como la griega, cuando se hablaba acerca de cómo estaba este espíritu que básicamente absorbía la sangre de los niños o devoraba a los niños, que era Lamia, o también en Rumania cuando se hablaba del vampirismo o de las raíces eslavas, que era Lupiro el vampir, o en Roma del Strix, todos coincidían básicamente en la succión de sangre, que era lo que hablaba el Imperio Romano con la Extrix, que era una ave nocturna que la asociaban con la succión de sangre. Entonces, digamos, porque todos con nombres diferentes, pero todos coincidían en la sangre. Acá hay algo muy importante y hay que entender que el vampirismo europeo no bastaba con hablar de muertos, hay que hablar de sangre, porque la sangre nunca ha sido un elemento neutro en esta historia. En casi todas las culturas antiguas, y de hecho también en las culturas actuales, la sangre representaba y representa tres cosas fundamentales: vida, alma y poder. De hecho, en el Antiguo Testamento, por ejemplo, se establece que la vida está en la sangre. En rituales paganos precristianos, la sangre era vehículo de fuerza vital. En Roma y Grecia, los sacrificios animales eran ofrendas de sangre. En la Europa medieval, la sangre estaba asociada con linaje, pureza y herencia. La palabra sangre no solo significaba biología, significaba identidad. Y aquí aparece algo clave: si la sangre es vida, consumir sangre es simbólicamente apropiarse de la vida de otro. Y eso es algo muy relevante,
porque básicamente de eso es lo que nos habla el vampirismo, de consumir la vida del otro y apropiarse la vida del otro para tenerla para él mismo. Ahí es donde está la conexión con la sangre. Y eso explica por qué el vampiro europeo no devoraba carne, bebe sangre, no destruye el cuerpo completamente, extrae lo esencial. En el imaginario colectivo eso representa la forma más íntima de invasión. No es solo matar, es absorber. ¿Y por qué algunos grupos modernos la consumen? Porque el vampirismo sigue siendo algo que al día de hoy gusta, debido a la literatura y al mismo cine que lo romantizó. En el mundo contemporáneo existen pequeños grupos marginales que practican lo que llamamos vampirismo real. Y no se trata de cadáveres, no se trata de mitología literal, se trata de simbolismo extremo. Algunos de estos círculos consideran que la sangre contiene energía vital. La ingieren en cantidades pequeñas, generalmente bajo consentimiento como acto ritual. Desde la psicología y la antropología, eso se interpreta como búsqueda de identidad alternativa, necesidad de pertenencia, ritualización de la transgresión, dramatización del poder. La sangre es el tabú más fuerte de la cultura occidental. Y eso también se ve en parte a la Biblia, ya que la mayoría de las culturas occidentales se rigen o nos regimos por lo que enseña también la Biblia. Y lo prohibido tiene poder simbólico. Consumir sangre no es necesidad biológica, es acto ritual, es performance, es apropiación simbólica de fuerza. Y ese acto conecta directamente con la raíz del mito o la leyenda. Porque el vampiro siempre representa lo mismo, vivir a costa de otro. En el caso de Arnold Paulet, recordemos algo inquietante. Él afirmó haber sido atacado por un vampiro en vida. Y para protegerse, según testigos, comió tierra de la tumba del supuesto vampiro y se untó con su sangre. Incluso en el siglo XVIII la sangre era considerada vehículo de contagio espiritual, no biológico, espiritual, y el miedo no era la infección médica, era la contaminación del alma. Yo creo que ya para darle un cierre a esta historia o a este tema, mito, leyenda o realidad, como lo quieran ver, es interesante ver que el vampiro no nació como seducción, porque el verdadero vampirismo no promete amor, promete consumo, promete vivir drenando, y cuando una sociedad normaliza la idea de existir a costa de otro, lo que queda no es eternidad, es deterioro, es corrupción y es destrucción. Algo que es muy importante tener en cuenta, y es que lo que genera todo este tema del vampirismo es como la fractura o la ruptura entre el ser humano y la conciencia, porque deja de entender esa línea moral o ética de lo que está bien. Algo que leíamos era que primeramente el tema del vampirismo comienza destruyendo a los de su círculo, a los de su familia, a los de su aldea, porque rompe con su conciencia simplemente lo que para todos está mal. Ya la conciencia llega a un punto donde ni siquiera le dice a la persona esto está bien o esto está mal, porque lo que ha hecho la literatura y el mismo cine es llevarnos a entender que eso que siempre hemos considerado mal, hacerlo ver como algo bueno. Entonces, romantizar una escena que en cualquier película fácilmente con cierto tipo de música podría ser utilizada para terror, lo que hacen es vendérnosla como algo bueno, como algo que si sucede está bien dentro del colectivo, entre la sociedad. Entonces, son temas para pensar y reflexionar. Cada quien lo verá como mito, leyenda o realidad, ya queda en la mente de cada persona. El vampiro es muy interesante y me encanta lo que dice Andrés, porque efectivamente siempre se ve desde la parte romantizada. Eso es como pasa con los cuentos de los hermanos Grimm. Nosotros conocemos los cuentos es por la televisión y lo lindos que son, pero pues en sí la realidad es que esos cuentos están modificados para niños. Las historias reales son muy crueles. Hay asesinatos, violaciones, y lo mismo pasa con el vampiro. Porque las historias reales son esas, eso es lo que se contaba del boca a boca y lo que hacía leyendas. Incluso si ustedes ven en los cuentos de los hermanos Grimm, los aristócratas se toca mucho ahí. Cómo torturaban, ingerían sangre, la bruja, la obsesión con la belleza, todo eso, cómo lo romantizan, pero en sí las historias, en su profundidad, como se contaron en tiempos anteriores, estamos hablando por allá del 1700, eran totalmente diferentes y tétricas a lo que verdaderamente se representaba. Y es muy interesante también pues ver desde este punto de vista también el vampiro como vive de energía pues al consumir sangre. Pero lo raro es que las personas consumen es comida. Entonces, ¿por qué sangre? ¿No será otra cosa? Yo pienso que sí. ¿No será más bien como una especie de demonio o espíritu que habita en la persona y lo lleva y lo impulsa a hacer esta clase de cosas?
Entonces, muchas personas creen incluso esto, y yo diría que también, porque el ser humano no está diseñado para eso. Nuestro modo de vivir es diferente a cualquier cosa. Entonces, pues lo que decía Andrés, para sacar a colación en el caso de Arnold Paule, si no estoy mal es así, Sí, correcto, Arnold Paule. llegó un momento en donde ya después del de muerto la gente experimentaba parálisis del sueño. Es como si el lugar fuese de alguna manera maldito. Las personas mueren una sola vez, no vuelven a la vida. Eso se puede mostrar. Pero hay algo más que sale de nuestra comprensión y es lo que actúa. ¿No será más bien el espíritu o el demonio que estaba en Arnold y aquellas personas que estaban en ese lugar, que hacían parte de esa maldición, era lo que también vivían, lo que sentían, esa parálisis del sueño que siempre se asocia al demonio, a los espíritus, a algo que se le dio cabida? Entonces, pues, muy interesante ver todos estos puntos de vista, como desde tiempos atrás también se hablaba acerca incluso de parálisis del sueño, pero siempre asociado a diferentes cosas. No siempre la misma parálisis del sueño es por cierto tipo de cosas. No puede ser mismo de la ouija, no puede ser del vampirismo, puede ser de otra cosa también, pero ahí está, y ahí se cuenta. Entonces, me parece bien el vampirismo en la historia y cómo muchas personas han vivido esto. Se han contado personajes importantes, incluso el mismo Brandon Stoker ya de por sí era un tipo muy extraño, como si él participara de eso o de alguna manera el sentimiento, lo que él escribe es diferente. Entonces, pues como también para analizar la cuestión. Algo ahí que es importante resaltar es eso, que siempre el vampirismo pocas veces ha sido como hecho de manera fantasiosa, romántica, con, no sé cómo decir esto para que no suene de manera como fea o clasista, pero con gente, digamos, del pueblo o de abajo. Siempre se ha mostrado que es como una aristocracia o como la gente que está en posiciones muy importantes, porque precisamente se aprovechaban también de sus posiciones para utilizar a sus subordinados y básicamente utilizarlos, beber de su sangre y apropiarse de ellos, que es lo que más o menos hacía el vampirismo, simplemente apropiarse de la otra persona, de la energía, lo que le llamamos vital de la otra persona. Y hoy en día es un tema que mucha gente igual practica, más allá de si eso, si no es, de si es por tema demoníaco o no, pero por ritualismo sí hay mucha gente que lo hace. Y gran parte de ese problema es lo que decía Felipe, porque es lo que la televisión ha mostrado, y desde pequeños ha ido como colocando esa semilla de romantizar el tema. Entonces muestran cuentos para niños y muestran, no, es que el vampiro puede ser algo bueno, o sea, lo muestran como quizás como la víctima o como el ser no comprendido, y para eso no hace falta ver mucho más allá, por ejemplo, de Transilvania. Entonces, que igual pues todas estas historias de los rumanos, y básicamente es eso, tratan de mostrar como caricaturizar una idea demoníaca de manera que se vea buena, como que no, esto es bueno y sería bueno para las personas, o sería algo bueno que las personas pudieran llegar a eso. Entonces uno encuentra foros en internet donde la gente quisiera hacer eso o quisiera convertirse en eso cuando desconocen totalmente el tema y ven la parte romántica, pero no ven la porquería que hay detrás de lo que mueve ese mundo. Entonces, lo que decía Felipe, o sea, no es como que el ser humano fue creado para eso, porque no fue hecho para eso. No tomamos sangre, comemos, y si llega esa necesidad es porque hay algo interno ahí que está mal. Es que yo digo las cosas que la gente que siente cierta atracción a esos temas o quiere hacerlo es porque siente el poder. De por sí se le asocia mucho a la aristocracia porque el aristócrata pues ya tenía poder, pero sentirse diferente a los demás o con algo más extra era como ser diferente al resto, y eso era lo que contagia, lo que les envenenaba el alma. Y llegan hasta extremos que no se podía entender, como el caso de Black Tepes, que le decían el empalador, que también es interesante esa historia porque pues de ahí desciende la palabra Drácula. Y volvemos a lo mismo, es por eso, les da como esa energía diferente. Y no les importa si tengan que hacer cierto tipo de cosas, no interesa, lo importante es tener el privilegio. Es como una herencia, como un contagio. También es muy interesante verles de esta parte. Por ejemplo, el vampiro siempre se le asocia como a esas altas esferas, pero hay gente del común que también lo es. Les den cuenta que en muchas culturas o en muchos relatos se dice que si una persona es atacada por un vampiro, podría convertirse en uno también, incluso después de morir. Que eso lo dudo mucho, la verdad. Para mí es otra cosa.
pero sin importar su clase social, Exacto. ahí va a estar presto ese privilegio, entre comillas. Fuera de los cuentos y en la realidad sí es correcto. Bueno, pero eso es por el lado del vampirismo, que es una de las historias que traíamos hoy, pero Felipe nos trae otra que también es muy interesante y creo que es como el polo opuesto o el equipo contrario al vampirismo. Entonces, Felipe, ¿qué nos trae hoy? Bueno, yo creo que me trae una historia, pues también interesante. Diría que también es bastante famosa y sí, digámoslo que también es algo opuesto. Y yo les vengo a hablar de los hombres lobos. Bastante famosa. ¿Quién no ha escuchado hombres lobos? Todo el mundo. Todo el mundo y sobre todo por el cine. Que es que esas historias que son de Europa nos llegaron a nosotros. Y podríamos decir mito, leyenda. Bueno, pues escuchen esta historia y ustedes toman las conclusiones. Bueno, primero que todo vamos a comenzar por el principio, y es que la palabra licántropo, que sería lobo, pues viene del griego laikos, que sería lobo, y antropos, que es humano, es decir, que podemos decir que es como un híbrido, mitad hombre, mitad bestia. Y una de las preguntas que siempre se hacen, o bueno, nos hacemos, porque yo también me la hacía, es ¿de dónde vino esto? ¿De dónde nació? Pero resulta que los orígenes son más antiguos de los que creemos. Se creía incluso que los primeros que habían hablado del tema eran los griegos, que eso más adelante les voy a hablar de ese tema, pero resulta que la historia más antigua de los hombres lobos es incluso más atrás. Y es que en Alemania, eso también lo pueden buscar ustedes, encontraron una estatuilla de hace unos 40.000 años. Se llama el hombre de león, está tallada en marfil de mamut. Estamos hablando de la prehistoria. Tenía así cuerpo humano y cabeza de león. Incluso se puede decir que desde nuestros ancestros más primitivos y más antiguos, la humanidad siempre ha estado obsesionada como con fusionar fuerzas. ¿Qué pasaría si fusionáramos a un depredador con la inteligencia humana? Y esto ya pasa en la prehistoria. Es decir, que nuestros ancestros ya tenían conocimientos mágicos o de alguna manera ocultos. Resulta que si seguimos pues ahondando un poquito en la historia, ahí en Francia encontraron una pintura rupestre de hace unos 13.000 años. ¿Y sabe qué observaron ahí? Pues resulta que ustedes pueden observar que hay un chamán. Sí, parece un chamán. Es una persona que da la impresión de que se va a convertir en bestia, porque tiene pieles y máscaras encima. O sea, las diferentes partes del cuerpo que él tiene es de un animal. Tal vez no sea un hombre lobo, tal vez era como para convertirse en otra cosa, pero ya habían indicios de que sí era posible. ¿Y cómo supieron que era una persona? Solamente se le puede ver una parte humana, que es, pues, digámoslo así, sus partes más nobles. Ahí supieron que era un humano. Entonces era un dibujo bastante interesante acerca de que desde muy atrás ya estaban en esas. Pero si yo les dijera que no solamente existieron dibujos, sino también en la Grecia antigua se escribió. Y se cree que esta historia es una de las primeras acerca de los hombres lobos. Y esta historia está registrada en la mitología griega. Resulta que se cuenta que cuando una vez Zeus se disfrazó de mendigo y llegó a Arcadia para investigar pues a un tal Licaón, que era un ser humano, resulta que él se había pues enterado de que pues este hombre hacía banquetes macabros, así comía carne humana y incluso pues la de sus propios hijos. Pero entonces Zeus, pues para confirmar estos rumores, lo visitó, se vistió de mendigo y un día entró y Licaón pues como que ya sospechaba la cuestión. Y entonces él pensó y dijo, bueno, ¿qué pasa si lo engaño? Si es un mendigo se lo come, si es un dios pues será burlado. Y entonces es cuando se dio cuenta que la verdad fue engañado. Y Licaón se dio cuenta que era Zeus, Zeus entró en ira y ahí es cuando Zeus los maldicen junto a, pues a sus hijos, tanto a él también, por hacer estos banquetes monstruosos y de carne humana. Entonces los convirtió todos en lobos. Y así es como nació el término de licántropo. Y es que la historia no termina ahí. Por ejemplo, si seguimos avanzando en la Sumeria antigua, estamos por allá hablando del 2100 a.C., existió un poema bastante interesante que es el poema de Gilgamesh. Yo no sé si ustedes han escuchado, es un poema bastante famoso porque incluso también habla del diluvio. En muchas civilizaciones se ha hablado del diluvio, que se dice que es uno de los grandes misterios de la humanidad. Y aquí en este poema, la diosa Ishtar, pues resulta que también aparecen transformaciones divinas en donde Ishtar pues convierte un lobo a un pastor porque simplemente pues no le gustaba. Pero ya podemos ver que desde esas civilizaciones atrás se escribe en el papel pues la existencia pues de los hombres lobo. Pero ¿qué pasa si seguimos un poquito más adelante? Resulta que en América también existe. O sea, no solamente en Europa o partes de allá del Medio Oriente, sino que aquí en América existe, bueno, sobre todo en lugares como Argentina y Uruguay, existe lo que llaman el lobizón.
Y hay una creencia muy famosa en Europa que si el séptimo hijo, si está maldito o viene de genealogía pura de hombres lobos, eso quiere decir que el séptimo hijo se va a convertir en uno. No tiene que haber mujeres, tienen que ser todos hombres. Y es que la creencia llegó a ser tan fuerte que llegó aquí a Sudamérica. Incluso familias aquí de Sudamérica se ha registrado que o abandonaban al hijo o mataban a su séptimo hijo. Incluso hay una historia muy curiosa porque resulta que es que en 1907 el presidente argentino se volvió disque padrino, ¿sí?, del séptimo hijo para romper la maldición. Imagínense que eso fue una ley hasta 1973, porque cada séptimo hijo era apadrinado por el presidente. Y esa puede ser una ley que está basada, adivinen, es en la leyenda del hombre lobo. Entonces, si seguimos incluso más adelante en México y en Centroamérica, también encontramos no solamente al lobizón, sino al nahual. Pero aquí ya es diferente, porque ahí en México el lobo no solamente se transforma por una maldición, sino porque ahí lo consideran un don. Entonces, en Europa era como castigo del diablo, mientras que en América era como un regalo de los dioses, un privilegio. Ahora, ya pues hemos investigado un poquito acerca de los orígenes, hemos pasado por la Grecia antigua, hemos también pasado pues un poco por lo que nos enseña la prehistoria. Pero ¿qué tan de real pasa esto? O sea, ¿qué hablaban las leyendas antiguas acerca de la existencia de un hombre lobo y cómo podía llegar a convertirse? Siempre se asociaba al hombre lobo con la luna. Y es que según las leyendas europeos, ser mordido o nacer, como yo les venía diciendo, nacer como séptimo hijo, ya pues era una maldición y por lo tanto pues usted era convertido en lobo. También en rituales. Mucha gente por poder, como también lo nombraba Andrés, los vampiros pues por poder, pues también asociaban el ingerir sangre. En este caso, si la persona quería ese privilegio, se vestía con pieles de lobo en rituales, iba e ingería carne humana. ¿Por qué? Porque resulta que ingerir carne humana era la única manera de volver a su estado natural. De lo contrario, sería condenado a vivir de lobo como siempre. Y por allá, en el siglo XVI, existió un escritor bastante famoso y él decía que para las épocas antiguas, sobre todo europeas, pues él hablaba mucho acerca de leyendas y mitos, incluso escribió varios libros, y él decía que la única manera de convertirse en un hombre lobo era usando ungüentos diabólicos y algo interesante que no se sabía hasta el momento. Él nombraba que tenía que haber una faja encantada. Así, tal cual. ¿Será que lo vio? ¿Quién se lo contó? Pues parece que sí tenía razón, porque es que cuando una persona podía acceder a este tipo de cosas, lo peor estaba por venir, porque ahí es cuando lograba transformarse y es cuando la persona pierde totalmente la conciencia humana. Se volvían peligrosos incluso para su propia familia, porque los llegaban incluso hasta matar. Y ahora, si ya existía la transformación, ¿cómo usted se libraba de un lobo de estos? ¿O cómo lo coincidiría Europa, en esa Europa antigua? Como o volver a su forma normal o deshacerse. Habían dos motivos, o era caer muerto o volver otra vez a ser humano comiendo carne humana, como les decía anteriormente, o quitándose la faja o que alguien se la quitara. O si no, la plata. La plata era muy importante, porque la plata en ese momento era como un metal puro. Y para los católicos y para esa época, pues si era puro, era porque era santo. Y como en la plata se reflejaba la luz de la luna, entonces la única transformación era bajo la luna llena. Y eso era lo que se creía. Pero esta historia de que solamente usted podía morir por medio de la plata y por algo puro, para que el lobo cayera y volviese a su estado original, pues se popularizó gracias a Hollywood. Todo lo mediático, todo lo que trajo Hollywood, pues es donde en 1941 existía una película bastante famosa que se llamaba The Wolfman, el hombre lobo. Se puede decir que ese fue el primer universo cinematográfico que existió en el cine. O sea, antes de Marvel y de DC, bueno, olvídense de eso, porque Universal yo lo había hecho. Entonces que el vampiro, que el hombre lobo, que el hombre invisible, que Nosferatus. Y ahí se popularizó estas historias, recogió todas las leyendas y las expuso al mundo. Y es que si seguimos ahondando, pues la cuestión se pone más interesante, porque se le ha intentado incluso dar como explicaciones científicas, como que bueno, ¿qué tal si esto sea cierto? Pero sea como de una diferente manera a lo que las personas lo conciben. Pues resulta que la ciencia ha encontrado pues algunas explicaciones. Por ejemplo, ha encontrado que una de las causas que también se puede dar es la hipertricosis. Imagínense que la hipertricosis, yo no sé si ustedes sabían, pero es el crecimiento excesivo de vello. Por ejemplo, en la Edad Media sucedían muchos casos así, y si usted nacía así, pues lo quemaban vivo, como un hombre lobo. También existía algo que ya más adelante se vino a descubrir, y fue la licantropía clínica. Es cuando
un paciente tiene delirios psiquiátricos y él se cree ser un lobo. Hay casos documentados reales que incluso los pueden buscar de personas aullando, incluso caminan en 4 patas. Por ejemplo, en 1975, un hombre, él decía que él se veía el pelo creciendo y él cuando se miraba al espejo, ¿saben lo que observaba? Observaba un lobo. Se cree que era por causa de drogas o una esquizofrenia severa. Y es que algunos hombres lobos, tal vez, solo tal vez, eran personas enfermas en la sociedad y que la gente no los entendía. Pero eso no explica todos los casos, porque es que hay un caso que yo se los vengo a traer y es una historia real, que sí pasó, y esa está 100% documentada y es bastante perturbadora e inquietante. Resulta que este es el caso de Peter Stone. Esto sucedió en el año de 1589 y estamos hablando de la Edad Media, y es cuando los hombres lobos pasaron de ser leyendas a acusaciones reales, porque ya estamos hablando de tribunales, de jueces, de crímenes. Y resulta que por allá en Alemania en esos años existió un campesino burgués, por así decirlo, dejémoslo en término intermedio. Ni era burgués porque no había nacido en familia de comerciantes y tampoco era 100% campesino porque tenía comodidades. Eso quería decir que eso generaba un poco de malestar en los vecinos de alrededor porque él sufría mucho de envidias. Por hacerles un resumen, el contexto histórico de lo que estaba pasando en ese momento eran las famosas guerras de las colonias, en donde el catolicismo estaba en pelea contra el protestantismo después de lo que había pasado con Martín Lutero. Entonces el catolicismo se dividió. Muchos reyes y príncipes comenzaron a sacar tajada de eso porque querían deslindarse del poder grandioso, o bueno, grandioso entre comillas, más bien grande, de lo que era la Iglesia Católica en ese momento. Y muchos se declararon protestantes, incluso el rey Enrique IV, si no estoy mal, o VII, él se declaró cabeza de la Iglesia Anglicana. Y así sucesivamente, muchos comenzaron a tomar su ejemplo y uno de ellos, quien se declaró también protestante, fue Peter Stone. Y eso fue gracias a que el príncipe que en ese momento estaba gobernando, por lo general la gente sigue el ejemplo de su líder mayor. Y eso era Peter Stone, un protestante que vivía en plena guerra, en ese caos, en una Europa que estaba dividida. Pero entonces, aquí es cuando comienza lo terrible, porque en medio de esa guerra y en medio de lo que pasaba, aquí no había religión, aquí no había nada. Aquí lo que la gente estaba preocupada es que comenzaron a aparecer cuerpos mutilados en la colonia de Bedburg, donde vivía precisamente Stone. Resulta que el terror se comenzó a apoderar incluso más del pueblo que la misma guerra ejercía sobre ellos. Y un día, así, comenzaron a vigilar y vieron una criatura que se adentraba al bosque. ¿Y sabe lo que observaron? La dejaron ir, pero luego al volver a ir, vieron a la criatura, observaron que su pata delantera estaba coja. ¿Y saben a quién vieron? A Peter Stone. Se cuenta que él estaba asustado, muy asustado, cuando lo encontraron. Y la gente se acordó que Peter, mientras cortaba leña, se había hecho daño en su mano, la tenía lesionada. Y todo parece indicar que era la pata que le cojeaba al lobo. ¿Y sabe qué hicieron con él? Se lo llevaron. Esa era la prueba evidente de que Peter Stone era el que había mutilado a esos niños porque fueron encontrados en diferentes puntos de la colonia. ¿Y sabe lo que hicieron con él? Aquí es cuando comienza la historia. Lo torturaron para sacarle claramente la información. Y lo torturaron muchas veces porque para los católicos ellos decían que si no confesaba es porque el demonio no ha salido, así que tenían que torturarlo muchas veces para que fuese libre, y de lo contrario si no el diablo lo protegía. Y en medio de esa tortura, porque fueron muchas, incluso se cuenta que con tenazas rojas le arrancaron el cuero, con una rueda gigante le partieron los huesos, las extremidades, según ellos, supuestamente porque ellos decían que así le cortaban las patas al lobo. Y luego lo dislocaron en un rodillo. Luego de bajo tortura, él dijo que a los 12 años él había hecho pacto con el diablo. Y que incluso muchas de sus riquezas que tenía siendo campesino era gracias a eso. Y él dijo que el diablo le dio un poder, le dio un cinturón mágico que lo convertía en lobo, así lo confesó. Confesó haber matado 13 niños y 2 mujeres embarazadas. E incluso dijo que había matado a su propio hijo y que claramente se le comió sus propios sesos. Al final, después de que él confesó eso, la ejecución fue brutal, fue pública, lo mataron, duró horas torturado, tal cual como se los dije anteriormente. No les bastó eso, le quitan la cabeza y lo empalan. Y así duró horas. Incluso no solamente él, sino también su familia y sus hijos murieron, porque ellos decían, estos son cómplices. Pero es que aquí está lo turbio de la historia, y aquí es cuando ya termino. Peter nunca fue juzgado en un tribunal justo, sino era un tribunal católico que acababa de reconquistar la región de Bedburg. Estaban ganando. Él nunca tuvo un abogado. Simplemente
el juicio cumplió 3 objetivos. O sea, los católicos lograron hacer una propaganda antiprotestante. Ellos decían, vea, el que se aparte del catolicismo es hijo del demonio como Peter. Ya está. Control social, porque les dieron un monstruo a quien debían matar y simplemente pues hicieron una limpieza y acabaron. Y es que el mensaje era claro, si usted deja el catolicismo, el diablo simplemente lo convertía en bestia. Y es que aquí viene el misterio, porque es que Peter, antes de morir, él dijo que su cinturón estaba en casa. Así, el cinturón que le había dado el diablo para que él se convirtiera en lobo en las noches y fuese y matara pues a quien se le atravesara en el camino. Pues ¿saben qué? Fueron a buscarlo y ¿sabe qué encontraron? No encontraron nada. Y la versión oficial, según los católicos, decía no, eso es porque el diablo se la escondió y lo apoyaba. Pero eso quedó en duda, porque parece que o eran mentiras o de verdad el diablo lo estaba cubriendo. Pero es que lo más inquietante de todo es que después de que Storm fue asesinado, los asesinatos en Bedford siguieron continuando. Durante meses seguían apareciendo niños mutilados en los mismos lugares. Háganse la pregunta ustedes, ¿mataron al hombre equivocado o era un asesino en serie? Yo no creo, porque tenía mordidas de lobo. Era Peter, lo encontraron en el bosque ese día, precisamente cuando Leviatán ingresó al bosque. ¿De dónde apareció el cinturón? ¿Qué sucedió? ¿O será que Peter pertenecía a un clan de lobos? ¿Eran más? No lo sabemos, y ahí está el misterio. La cuestión es que ya terminando, la reflexión es la siguiente. Tal vez pues yo solamente les digo que la próxima vez que ustedes vean la luna llena, pues pregúntense, ¿será que los hombres lobos existen? Porque pues Peter Storm existió, hubo un juicio, está escrito, esos niños existieron y ese cinturón pues nunca apareció. Entonces esta es mi historia que les quería traer hoy. Yo creo que si hay dos temas que causen mucha sensación, pongámoslo así, es el tema de la licantropía y el vampirismo. Creo que son dos temas que van muy de la mano. En cuanto a los registros, yo creo que en ambos temas hay muchos registros que podría pues, aseverar que son verdad. Yo creo que más allá de la pregunta de si son o no son, de si es mito, si es leyenda, de si es realidad, yo creo que la pregunta que realmente cabe más allá de todo es como diferenciar qué es bueno y qué es malo. Porque lo de la licantropía entra en lo mismo. También el cine y la literatura lo han vuelto como algo bueno y más que bueno, deseable. Entonces hay mucha literatura juvenil hoy en día que hace que los jóvenes quieran, digamos así, el poder que ofrecen ambas partes, tanto el vampirismo como la licantropía. Entonces uno lee libros como tipo Cazadores de Sombras, como tipo Crepúsculo, que igual ambos también están en cines y han llegado a series y en fin han tenido una gran fanática, y lo que ha hecho los jóvenes es querer eso. Entonces uno ve por ejemplo Diario de Vampiros, donde no te muestra, o sea, hoy en día el vampiro no es un personaje malo ni es un personaje villano, y el hombre lobo tampoco, sino que es el protagonista de la historia. Entonces es el que todos quieren ser, es el que tiene el poder, el fuerte, y ha dejado de ser algo que se muestra como algo demoníaco, que es lo que realmente es, y ha pasado a ser simplemente algo más del común, la historia romántica, lo bueno y lo que al joven de hoy en día le gustaría, pero no ve como tal todo el tema demoníaco, malo, pongámoslo en palabras así, malo que hay detrás, y genera que hoy en día la licantropía se vea de una manera, pues no como es, o sea, no le ponen como el misterio, como todo lo que hay detrás, como todas estas historias que son reales, que fue llevado a juicio, los muertos, los desastres, toda la destrucción que se causó. Algo que tienen en común estos dos temas que acabamos de narrar es la destrucción que al fin y al cabo traía para los que estaban ahí. Entonces yo creo que esa es una parte importante que a veces se olvida o se pasa por alto. Entonces, es la destrucción que traen estos temas. La pregunta que hacía Felipe, cuando hay una llena a pensar de si existen o no, yo en parte diría que sí. Ya explicaciones pueden haber muchas, porque yo creo que también el tema del vampirismo, explicaciones científicas también se podrían dar, porque pues igual los cuerpos después de muertos hay muchas razones para que un cuerpo no se descomponga. Eso ya depende de lugares, de sitios específicos y también de las causas como tal de la muerte de una persona. Pero yo sí, igual que en todos los temas anteriores, siempre digo que el mundo va mucho más allá de lo que uno puede ver, y el tema espiritual también es mucho más amplio de lo que uno puede entender. La cuestión es que nosotros vemos lo que está ahí, lo físico, y se nos olvida que hay un mundo mucho más grande que no podemos percibir. Y es que Andrés decía algo muy interesante, y es que tienen en común mucho con el vampirismo.
Sí, cierto. Y es que una de las cosas que tienen mucho en común es que parece que también resucitan. Hay leyendas, no recuerdo en este caso en qué partes de Europa, no sé si es en la península ibérica, en donde la persona que era considerada hombre lobo la desvivían y le sacaban sus entrañas y lo decapitaban, porque eso era evitar que resucitara otra vez. Y eso lo que comparten es mucho. Ahora, otro dato que me parece interesante que comparten también con el vampirismo es que el uno se alimenta de sangre y el otro de carne, pero siempre va hacia el humano. Lo que decía Andrés también, vivir a costa de otro a fin de poder. Otra cosa también que me pareció muy interesante que nombrando es acerca también pues del romanticismo. En muchas culturas se ha visto que la transformación o la metamorfosis de un ser humano a lobo pues es muy dolorosa. O sea, sienten como las coyunturas se les corren del cuerpo y es muy terrible. Incluso hasta desnudos tienen que convertirse porque si no eso sería un caos, o sea, se les rompería la ropa y todo y no funcionaría de otra manera. Muchas maneras de convertirse hay, pero más allá es muy difícil. Y no solamente lo que acabé de hablar, sino también algo que también me llama mucho la atención es que en muchas culturas no solamente se practica, o sea, presencialmente la transformación de un tipo de criatura de estas, sino también por medio de trances, como que toman cierta sustancia y como que espiritualmente tienen la visión, se ven a sí mismos en transformación, como si existiera otro mundo, un mundo paralelo donde usted también podría hacer eso. Entonces, ¿por qué el ser humano busca eso si ya vivimos en un mundo como este? No necesitamos de otro. Pero es que ahí está la pregunta. ¿Hasta dónde hemos llegado? El afán del ser humano por saber de cosas que tal vez no le encuentra explicación y que no es necesario llegar hasta allá para entenderlas, pero aún así lo logra. Entonces deja mucho en qué desear y de verdad lo complejo que somos los seres humanos pues para llegar a ese tipo de cosas. Y que muchas de estas leyendas pues son leyendas porque sí ha pasado y el boca a boca se han contado. Porque yo siempre he dicho, si el río suena es porque piedras lleva. Y es muy interesante estas historias porque más que leyenda yo pienso que ya roza en cierta realidad. Sí, claramente es igual, lo dejamos a criterio de cada quien, o la intención es como que tengan que pensar exactamente igual a nosotros, simplemente contamos la historia, traemos ciertos datos que igual pues pueden buscar como tal en páginas y en libros, pero más allá de eso simplemente es entender y ver la manera, como siempre digo, de una manera diferente, investigar cada quien por cuenta propia y tomar cada uno bajo eso según su criterio. Y dejamos, yo creo que ya hasta ahí estas dos historias y ya pues invitarlos a que sigan escuchando como tal este podcast, a que se suscriban y nos sigan acompañando en una próxima historia, en un próximo podcast. No sé si Felipe quiera decir algo más antes de despedirnos. No, pues despedirme e invitarlos a que sigan escuchando más de nuestros programas, a que se suscriban, a que nos sigan, a que den me gusta, porque eso sirve para el algoritmo de YouTube. Bueno, si te gustó esta historia, pues gracias por llegar hasta aquí, siempre lo he dicho. Gracias por aguantarnos. Si no te gustó, puedes ir a escuchar los otros programas. Y nada, pues desde aquí, un fuerte abrazo también a los que nos escuchan. Yo me despido de ustedes, les deseo lo mejor. Nos veríamos en la próxima. Correcto, un fuerte abrazo y muchas gracias por la compañía y nos escucharemos en un siguiente episodio.